tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con este caso que seguramente recordarás, es inolvidable. Pasaron 9 años ya del caso Farré, de este hombre, este empresario que mató de 74 puñaladas a su esposa, la degolló. Se estaban divorciando, la encerró en el vestidor y la degolló. Está condenado a cadena perpetua. Esto está firme, ya esta condena, pero quiere que sus hijos lo perdonen. Tenemos un informe del caso, adelante. Nueve años atrás, Fernando Farré era un hombre de éxito, con un largo currículum de puestos jerárquicos en prestigiosas empresas multinacionales. Una vida de lujos, viajes y hasta fotos con celebrities. Para su entorno, su vida personal era tranquila y estable, casado con Claudia Schaffer, la madre de sus 3 hijos. Nadie vio venir el infierno que viviría esa familia. Pero la intimidad de esa tranquila y glamorosa pareja para los otros, en realidad, escondía muchos secretos. La relación tenía muchos altibajos. En el 2015, Farré había empezado un tratamiento psiquiátrico porque lo habían echado de su último trabajo. Ella decidió divorciarse y contactó a abogados, lo que lo enloqueció aún más. Farré estaba sin control y después de una feroz golpiza, Claudia lo denunció ante la justicia y le dictaron una perimetral. Logró obtener el botón antipánico 20 días antes de su trágico final. ¿Qué pensás de mí? Que sos una montaña de ropa carenciada, que los 20 lucas te la tirás en ropa y en perfumes cuando te podrías pagar la educación de tus hijos, que lo tengo que pagar yo. No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave? ¿Considerás? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada. No fue grave, Adel, todo delante de los chicos. El 21 de agosto del 2015, Claudia fue junto a su abogado a la casa de fin de semana del matrimonio en el country Martindale de Pilar. Había ido a retirar sus pertenencias. En un momento de descuido, Farré entró detrás de ella al vestidor, cerró la puerta con llave y la atacó con 2 cuchillos con los que la degolló y la apuñaló 74 veces. Fernando Farré fue condenado en el 2017 a la prisión perpetua como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por femicidio. Estuvo preso en varias cárceles y fue denunciado por amenazar a testigos del juicio y familiares. Por homicidio calificado, por el vínculo matrimonial y por tratarse de un femicidio, habiendo reunido 12 votos positivos, declaramos al acusado Fernando Gustavo Farré que es culpable. Si usted me pregunta quién es Fernando Farré, le tengo que decir a la cara, mirando los ojos, un asesino. ¿Y asesino de quién? De su esposa, la madre de sus hijos. La verdad es algo, no creo que haya nada peor. Farré ya solicitó varias veces la prisión domiciliaria, la cual le fue rechazada. Hoy por hoy insiste en que sus hijos lo perdonen. Mientras tanto, sigue tras las rejas por el bien de su familia y la sociedad. ¿Seguirá siendo así? Es tremendo este caso realmente, además en el contexto que se dio, ¿no es cierto? Ellos estaban divorciando, tienen hijos en común, 3 hijos. 3 hijos. Todo lo que perdió este hombre, un hombre que era exitoso, no solamente, digamos, en lo laboral, sino en su vida familiar, todo más allá del divorcio, digamos, muchas parejas se divorcian, no podía con la situación. O sea, no. ¿Era violento antes? Sí, era violento antes y quedó explicitado en los audios de Claudia Schaffer. Vamos a poner en contexto quién era o quiénes eran los integrantes de esta pareja, de esta familia. En ese momento, Claudia Schaffer y Fernando Farré tenían 3 hijos de 14, 12 y 8 años. Vamos a hablar de lo que era la vida de él antes y lo que es la vida de él ahora. Porque ha tenido que pasar de penal en penal porque le pasó de todo y además él hizo de todo ahí adentro porque es un loco, ¿no? Es un tipo en realidad, ojo, porque en realidad hizo muchas cosas en el penal para que lo declaren como loco. Se quiere hacer pasar como loco, que no es lo mismo que esté loco, que es lo que siempre trató de imponer su defensa. Pero te decía, Mariana, Claudia Schaffer, 44 años, tenía un buen puesto
en una bodega de vinos. Era secretaria del directorio de una bodega de vinos. Tenía un muy buen trabajo. Estaba en pareja y casada desde el año 2000 con Fernando Farré. Un hombre que siempre quiso pertenecer al jet set. De hecho, hay muchas fotos de él con personajes como Paris Hilton, etcétera, etcétera. Porque él tenía un cargo bastante alto en alguna empresa relacionada con perfumes. En realidad pasó en realidad pasó por muchas empresas. Trabajó en un banco muy conocido, en una empresa de gaseosas. Después se metió en 2 empresas muy conocidas de cosméticos, hasta que finalmente recala como gerente de una multinacional de cosméticos, donde tiene un muy buen puesto, donde cobra mucho dinero, hasta que llega el año 2015. En ese año 2015, a él lo desplazan de ese puesto. ¿Por qué? Nunca quedó claro. Muchos dicen que es porque era muy vanidoso, porque era muy celoso de sus otros compañeros. Lo cierto es que en ese 2015 él se queda sin trabajo. De hecho, su defensa aduce que él estaba en un colapso nervioso por el divorcio y por el cambio en el trabajo. Por el cambio en el trabajo. Pero además, en la casa, en la familia, él era sumamente celoso. Se había transformado en un personaje muy celoso de Claudia Schiffer. De hecho, él permanentemente decía que Claudia lo estaba engañando con otra persona. Todo el tiempo decía eso. La hostigaba por esa situación. Tanto es así que Claudia pide el divorcio. Quiere separarse de él. Lo que ella quería era que él se vaya de la casa que compartían y que le pase una manutención, o sea, un divorcio. Que le pase esa una casa manutención donde por mes. mata a Claudia, ¿es la casa donde ellos vivían? No, era una casa de fin de semana. Exactamente, en el country Martindale. El más exclusivo de Pilar. De Buenos Aires, ¿no? 21 de agosto del año 2015. Se iban a juntar la pareja con los abogados a dirimir la división de bienes. Estaban los abogados ahí. Claro, ese 21 de agosto del 2015, a la mañana aproximadamente a las 11 de la mañana, se juntan en la casa de Martindale, lo voy a decir con el nombre para que se sepa bien quiénes estaban, Fernando Farré, Claudia Schiffer, la mamá de Fernando Farré, que él la lleva también, la abogada de Fernando Farré y el abogado de ella, de Claudia. Se juntan los 5. En un determinado momento, los abogados se van a charlar afuera de la casa. En ese momento aprovecha Fernando Farré para seguir a su mujer, que había ido a la habitación puntualmente al vestidor, para agarrar lo último que le quedaba de ropa para finalmente irse de esa casa, no compartirla más. Farré cierra la puerta de la habitación con 2 cuchillos que había tomado de la cocina y ahí comienza a asesinarla sin ninguna piedad. Se empiezan a escuchar en la casa los gritos de Claudia. Tanto es así que la madre empieza a golpear la puerta y le dice: Fernando, salí, Fernando, salí. Los abogados, una mujer y un hombre, al escuchar los gritos se asoman por una ventana, ven la situación a través de la ventana. Llegan a verlo a él apuñalándola. Exactamente, tratan de romper la ventana. Digo, de hecho, porque la él ventana quiso queda hacer rota. creer que a la mujer la habían matado los policías que habían entrado. Dijo cualquier cosa. Delirante. Sí. Los abogados rompen la ventana, tratan de ayudar a Claudia. No lo pueden hacer, ya era demasiado tarde. La abogada que estaba ahí agarra, se saca los tacos y empieza a correr. Y corre hasta que termina el country, atraviesa todo el campo de golf y llega hasta la entrada del corre sin rumbo, country, desesperada. Del miedo que tenía. Y finalmente llega la policía, llaman a la policía, llaman al 911 a las 11:40 de la mañana. Llega la policía y lo encuentra Fernando Farré sentado en la habitación, sin ánimo de escapar ni nada por el estilo. Esa foto toda ensangrentada. Y ahí se da, cuando lo esposan, se da esta foto, que es una foto que se ha convertido en icónica en la historia criminal argentina. La mirada en esa foto de él es terrible. Es terrible. La mirada de, no sé, del mal. No sé, realmente el nivel de violencia. Sí, ahora vamos a hablar con el abogado. Hay una explicación. ¿A qué? Hay una explicación en esa mirada. Sí. En un medicamento que él estaba tomando. Él estaba medicado. Eso también dijo la defensa, que la medicación no estaba bien dada y demás, pero no estaba ni debe haber drogado. mucha gente mal medicada que no apuñala 74 veces a su esposa. La pericia dice que no estaba ni drogado ni alcoholizado. Una pregunta, el acuerdo del divorcio, ¿ella pedía más de lo que le correspondía? ¿Viste que los divorcios a veces son conflictivos? El divorcio estaba terminado. Ajá. El divorcio estaba Alessandro lo sabe bien, Mariana. Yo lo conozco porque Mariana fue abogada
de él en el proceso de divorcio, hasta el momento que la mató. De hecho, la abogada que sale corriendo es alguien que trabajaba en el estudio. Trabajaba en el estudio de Mariana. Mariana no estaba en el país. Perdón, si Mariana Gallego estaba en el país, iba ella, probablemente. Sí, ella había ido la anterior, porque la realidad es que no había... Acá se habla mucho de la violencia de Farré. Farré no era un tipo violento. Yo compartía el gimnasio con él. Bueno, sí lo era. Y compartía... No era un tipo violento. Estoy hablando de su vida de relación. Era un tipo... No parecía un tipo violento. Perdón, quiero citar que la víctima había presentado 2 denuncias. No. Una en el Por eso, no Wanda Tadei. parecía un tipo violento. Perdón, Una en el tenía Instituto Wanda una Tadei, restricción... La otra en la Oficina de Violencia Doméstica. Tenía una decirlo. Perdón. Decirlo. Nunca los violentos restricción parecen violentos. que la propia víctima había levantado. Sí. Tenía una restricción que la propia víctima pidió levantar. Víctima rota no y estoy, víctima al fin. No claro. estoy diciendo lo que pasaba dentro del matrimonio porque no lo sé. Digo, en la vida de relación, él iba a un gimnasio donde iban Julián Aguada, Macri. Yo iba al gimnasio, yo lo he visto. Tu mamá, y era una persona, no era afable, era una persona callada, pero una persona de darse con la gente y de tener relación. No era tampoco, ni era fanfarrón, ni hablaba esta idea de que él quería estar en el jet set. Trabajaba para Coty y te daba... Le gustaba, Doc. Le gustaba la vida de la alta clase. De hecho, en la cárcel... Igual eso no es un detalle más. O sea, no cambia nada. A él siempre le gustó decir que era de first class, como decía él. Eso en todo caso lo que grafica es cómo le cambió la vida, porque ahora está comiendo, haciendo denuncias porque toma agua llena de excrementos en la cárcel, porque duerme hacinado en una celda donde hay 12 personas y es para 4. O sea, este hombre que era, digamos, de este buen pasar y que le gustaba tanto la buena vida, está viviendo así ahora. De hecho, estando en Melchor Romero, llega Paul Auster a la Argentina, que le interesaba hablar siempre del tema carcelario, es parte de muchos de sus libros, y él hace la recepción y lo hace dar una charla, y la da en inglés. O sea, y además había leído la obra. Después tuvo, no me quiero adelantar, pero después en la cárcel no le fue bien. No, pero yo estoy hablando cambiando de cárcel. El tipo tenía una vida bárbara. El tipo tenía una vida bárbara. Vos lo dijiste, estás describiendo el perfecto femicida. Exacto. Es el perfecto femicida. No sé, nadie iba a decir que era violenta. Eso, Como ninguno de los violentos, nadie cree que es violento y llega a la casa y le pega a la mujer y en el gimnasio es amoroso. Pero sin embargo, vos diste un detalle que hablaste de que él, cuando tenía un puesto elevado, tenía mucho resquemor con sus compañeros, evidentemente le gustaba ser como protagonista. Y tal vez en este caso también, digo, el divorcio hace que llegue esto de que dice, pará, todo esto es mío, ¿por qué le voy a dar algo a ese? Bueno, él tenía... Está el abogado, el doctor Zucker con nosotros, que enseguida debe estar queriendo hablar. Doctor, gracias por aguantarse. Está desesperado por hablar, me imagino. Así que ya enseguida vamos a darle entrada a él. Porque, Mariana, es importante en la previa del crimen lo que sucede en ese año 2015. Porque nosotros habíamos contado que Farré entra en un espiral celopático muy importante para con Claudia, que inclusive se torna violento verbal y físicamente, como escuchamos, pero los audios entre ellos son muy reveladores. Y esos audios tenemos para compartirlo. El primero, donde él le recrimina y le achaca un montón de cosas a ella. A ver, vamos a escucharlo. Pero vos no pienses que vas a seguir con ese nivel de vida donde te chupa un huevo comprarte un par de zapatos todas las semanas como si esto fuera un festival. Vos te estás dedicando a tu belleza personal y comparando y te chupa un que yo ya he perdido un trabajo que ganaba 200.000 pesos por mes cuando vos ganabas 20. Te sugiero que te enamores con alguien que tenga guita y que alguien que te dé tranquilidad. Eso es lo mejor. Y si pensás en tus hijos, sacale la guita y que te mantengan en San Andrés. No te equivoques. Tengo un poco de amor propio. Ese amor propio lo tengo ahora, o termino en Ezeiza o termino con mi vida. No tengo ningún problema. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. Fuerte. Lo dijo muy claramente. Dijo, no tengo problema en terminar en Ezeiza. Yo cuando escucho esas cosas digo, ¿cuántos tipos de violencia? No nos la pasamos hablando, pero es cuando los escuchás decís, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia de todo tipo. Mariana, él había cobrado esa semana la indemnización de la empresa donde trabajaba. Era una indemnización muy importante, 5.600.000 pesos, debía ser algo así como 400 o 500.000 dólares. Cuando llegó a la quinta, él llegó manejando el auto, un BMW grande, y escuchando música de Vangelis. Venía como... en trance. Como en trance. Y hablando con la madre, recibió un llamado del padre que le empezó a recriminar algo de la ropa que había retirado 3 días antes en la casa de la calle Libertador, de donde faltaba alguna ropa. Tuvo esa conversación con el padre, a vos te toman por idiota o algo así, y llegó a la quinta.
Cuando llegó a la quinta y entró, aparentemente se enteró de que la mitad del dinero que él había cobrado había sido embargado. Ajá. Esto es algo que creo que está... Sí, bueno, está bien, lo pudo haber enojado, ¿no? No, bueno. O sea, claro, son cosas que pasan y Sí, pudo haber hablando de- gritado, hablando pero de de la ahí a persona que- apuñalarla Vale, 74 veces y degollarla. Lo del trance, puede ser que venga escuchando Evangelis, lo que sea, la pericia oficial marcó claramente que era un hombre que comprendía sus actos. Después se presentaron otras 2 pericias firmadas Aparte por lo dijo recién en el audio. Enrique de Rosa, por parte de la defensa, donde decía que él era inimputable, que no comprendía sus actos, etcétera, etcétera. Estaba bien clarito, y que sí comprendía sus actos. Hay otro audio, Mariana, Sí. donde en este caso se da un intercambio entre ellos dos. Estas son conversaciones que eran grabadas por Claudia Schiffer, y se da un intercambio, y es muy interesante escucharlo primero él, y después la respuesta de ella sobre las recriminaciones que él le hacía. ¿Por qué lo grababa ella? Lo grababa porque quería pruebas, porque quería mostrarle a alguien lo que estaba viviendo. Absolutamente. Es elemental. Exacto. Las víctimas han tenido que aprender a Sí. empezar a hacer eso mismo. Y muchos casos Exacto, públicos se para le que ocurre- alguien le crea, porque si ¿quién me va a creer si él es un divino? O sea, delante de Ahora, todo el mundo es un amor. ¿Se podría haber evitado? Vamos a escuchar el audio y enseguida respondemos eso, dale. No es de tus hijos, ni tuyo. Lo mío es mío. Y lo tuyo está claro que es tuyo porque es lo que te das todos los gustitos todos los días, con una gran falta de pudor. Vos sabés que soy una persona muy fría. En realidad vos me conocés que la sangre tengo muy fría. Si a mi hermano no lo vi por 3 años, a vos no te puedo ver por el resto de mi vida. No me mueve una aguja, Claudia. No me mueve una aguja, ¿sí? Y especialmente si me metés preso o sin hacer lo que no corresponde. Me pareció pésimo que fueras a Martindale y no entraras a saludar. Me parece pésimo que me cortes el teléfono. Me parece pésimo que me saques el bloqueo de WhatsApp. Me parece pésimo que me digas que me vas a mandar preso. Me parece pésimo que me digas que me vas a sacar de la casa, que hayas hablado con un abogado. Me pareció pésimo que cuando estaba en el peor momento transpirando me digas, no estoy enamorada, lo tengo que pensar. Vos sos tremendo también, Claudia. Esa es la realidad. Para el día de mi cumpleaños, mi mujer a la mañana no me saludó, se olvidó. Después no me regaló nada. Y Ever tenía razón. Te fui a comprar una torta con los chicos, Fernando. Te fui a comprar una torta con... No, los chicos no pueden salir a la calle solos, Fernando. Nunca consideras nada. Yo siempre soy lo más bajo y lo peor de todo. ¿No ves? Todo tu relato es consecuente con la realidad de todo esto. Me cuestionás absolutamente todo. Me faltás el respeto constantemente delante de los chicos. Me basureás y me distorsionás todas las realidades y me querés hacer ver como una mala persona. Te la pasás hablando mal adelante de los chicos de mi persona. Fernando, eso es patético y es desgastante. Y además es malo, es dañino. No tenés reparo. Bueno, Durísimo. es fuerte. Vemos, me parece muy interesante como también para la gente, ¿no? Para todas esas mujeres que están del otro lado mirando, esto es violencia. Esto es lo previo, ¿no? Este es el paso anterior. Exactamente. Cuando empieza la investigación, hubo 2 personas que defendieron a Farré. Uno era su abogado. Primero, después el abogado denuncia, pero quiero decir, tenía un abogado defensor que lo defendía. Y la otra era la madre. Porque la madre lo defiende a él. ¿De qué manera lo defiende? De una manera Aparte la madre estaba presente. insólita. De hecho, lo vio ensangrentado, lo vio con el cuchillo. La madre dice, en realidad lo hizo para defenderme a mí, porque Claudia me estaba atacando a mí, cosa que después se comprobó que era mentira, que Claudia nunca la había atacado. Y después lo defendió diciendo que hubo irregularidades en la división de bienes y que por eso la había atacado. Casi que como justificando No hay justificación. esa situación. El defensor de ese momento apeló al Instituto del Juicio por Jurados, Sí. buscando... Algún machista ahí que pudiera, tal cual. ¿no es cierto? Era Tenca, ¿no? El abogado. Claro, buscando algún machista Adrián entre los Tenca. dos. Y peor, porque Claro. este femicidio, Mariana, fue 2 meses después del primer Ni Una Menos. Claro. Momento que recordamos hace días aquí en DDM. ¿Y qué dijo el abogado defensor? Fíjense en ese momento. No sientan vergüenza si creen que Farré es inimputable. Tienen que hacer justicia en este caso. La sociedad no está esperando nada. No se dejen arrastrar por las mayorías. Fíjense lo que decía Tenca en ese momento histórico concreto. ¿Qué eran las mayorías en ese momento histórico concreto? El primer Ni Una Menos. Exacto. Cómo eso había efectivamente trastocado para bien el panorama y la sensibilidad social en este sentido. Entonces, fallar a favor de la mujer era para el abogado defensor
dejarte llevar por la moda. Y además la quisieron ensuciar a ella. ¿Sabes cómo la quisieron ensuciar? Diciendo que había tenido una relación previa, que estaba saliendo con otro hombre. Eso todo el tiempo se hacía circular, ¿no? Como que... Sí, y además se mostró en el juicio, de hecho, ¿Qué? parte de la tenía una estrategia relación con otro hombre, fue parte como de si la por eso estrategia. tuviera que apuñalarla y degollarla. No tenía ningún justificativo, pero parte de la estrategia fue mostrar y decir, tengo una historia que ustedes no conocen al jurado, y es que Claudia Schiffer tenía una relación paralela, le estaba siendo infiel con otro hombre. Qué fuerte también lo estaba... Con un hombre que la trataba así, con un hombre que la basureaba todos los días, con un hombre que la rebajaba delante de los hijos. Mariana, acá falló todo. Lo que hace este hombre, perdón, ¿no? Es, escuchando ese audio, es erosionar permanentemente, día a día, minuto a minuto, lo que es la personalidad de ella, hasta tenerle miedo. Y ella había tomado el valor de divorciarse, ella había tomado el valor de tomar la decisión. Discusión puramente económica. La realidad, lo que pasaba ahí, era una discusión económica. Pero lo que él hacía con ella... No, económica era la consecuencia. No, pero no estoy diciendo cuál era la pelea. La pelea, la discusión, digo, pueden creerle a cualquiera. Yo digo lo que yo veía. Porque él me hablaba a veces en el gimnasio de su problema del divorcio. Yo no le prestaba mucha atención porque era pesado en eso, era un plomo. Pero él estaba y hablaba permanentemente. Era pesado con el tema del divorcio y la guita. Pero siempre la discusión era por la plata. Está bien, doctor, pero si escuchaste era la manera como la rebajaba ella. Escuchaste audio, había otro problema. Vamos a escuchar al abogado. Era siempre por la plata. Pero la plata es poder, pero la discusión sobre la plata es una discusión sobre el poder. De hecho, y el control. Exacto, y fíjate como él mismo le dice, vos ganás, yo ganaba gano 20.000 pesos, vos ganás 2.000 pesos. Lo mío es mío. ¿Cómo? Lo mío es mío. Vos te comprás zapatos todos los días. Después te falló todo, porque te falló el Estado, te falló todo el procedimiento. Bueno, hasta ahí, porque tiene una perpetua. Perdón. Tiene una perpetua. No va a salir hasta que tenga 87 años. ¿Qué tiene que ver el El Estado? Estado te falló para prevenir esto. ¿Pero cómo va a prevenir el Estado un enfermo? Perdón. Sí, había denuncia de violencia de género, tenía que poner un botón antipánico. No tenés que permitir, Pero levantó la no tenés que permitir ir a buscar la ropa a la casa estando él. Ahí hay un punto muy importante en esta historia, que no tiene nada que ver con lo jurídico, es la parte de la historia, el condimento de esto. Ella, Farré, va al departamento donde ella vivía a buscar su ropa, que eran unas valijas. Incluso la pelea posterior en Martínez es por un saco de tweed verde con pitucones. Es decir, se lleva un montón de ropa. En el momento que están, ella y él piden ir a hablar solos a la terraza. Piden. Dicen, perdón, estaban los abogados de todas las partes. ¿Podemos ir a hablar solos a la terraza? Y vuelven media hora después. Como que hubiera habido una charla, una discusión. Eso fue un martes, suponete. Esto fue, el asesinato fue un viernes. Pasaron 3 o 4 días y ella tenía que ir a buscar la ropa a Martínez. En Martínez solo había 2 o 3 trajes de baño. Farré le dice, ¿para qué vas a venir a buscar eso? Ahí hay como una idea de que Schiffer tenía algún escondite o algo que quería recuperar en Martín. Pero ¿por qué fueron con los abogados ambos? ¿Era solamente para eso? ¿Por qué con los abogados y con la madre de él? Obviamente los abogados de los dos lados decían, es todo loco o este loco. Se imaginaban que podía pasar algo. A ver, en cualquier divorcio, cuando la mujer entra a la casa van con un o el hombre entra a la casa de la mujer, siempre se hace Claro, pero ellos tomaron la decisión de salir en un momento. No fueron, pero eso fue el día anterior. No había los abogados. Los abogados. Había habido ¿Cuánto temor pueden tener? En todo caso, que vaya con un policía. Pero está bien, pero... No entiendo. Eso no es algo que resuelven las partes. Una parte le dice al abogado, y es lo que pasó acá, el martes a la tarde voy a ir a buscar las cosas que Claudia me va a devolver las cosas. Entonces, dice, ¿para qué vamos juntos? Llaman al abogado y dice, che, vamos juntos, para que no se genere un problema, no de este tipo. Una rispidez, para que no hablen de nada. Quiero darle la palabra al doctor Omar Sacker, que es el abogado actual de Farré, que está escuchando. Te agradezco la paciencia, Omar, porque entiendo que querrás agregar mucho a todo lo que estamos mencionando. Alessandro conoce muy bien la historia y la describió muy bien. ¿Desde qué momento sos abogado de Farré? ¿Qué cachito fuiste a agarrar? Hace 4 años. ¿Y sentí que se puede hacer algo por él? ¿Por qué agarraste su defensa? Por supuesto, porque lo marcó la Cámara de Casación y dijo, en principio, que las instrucciones que le dieron al jurado cuando tenían que juzgarlo fueron erróneas. Por ejemplo, ¿cuál fue el error? Le explicaron mal la situación al jurado, que por supuesto no entiende de derecho, lo sentaron, les explicaron de una manera que el jurado
evidentemente... ¿Qué otra cosa dio se podría viciada haber la- explicado, Omar? O sea, ¿vos creés que él no era consciente de sus actos en ese momento? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Claramente está comprobado en el expediente que era una persona inimputable. Y siguiendo lo que dice el doctor de Alessandro, que claramente este lamentable hecho no hubiera ocurrido si Farré no hubiera estado medicado como estaba. Estaba mal medicado con un exceso de una medicación que se llama sertralina, que es un antidepresivo. Cuando la persona lo toma en exceso, prácticamente lo convierte en una mente autónoma, una mente que no sabe discernir entre el bien y el mal. Y vos fijate un detalle, a posteriori del juicio de Fernando, salieron informes concretos de la Organización Mundial de la Salud que aconsejan no tomar en exceso sertralina porque justamente puede pasar esto, Puede pasar esto. Y fíjate otra cosa, que también lo venían diciendo acá, la mirada perdida. La mirada perdida... Yo no le veo la mirada perdida, yo la veo Yo lo veo bastante la fija, la mirada. Claro, si lo conoces en persona, él te das cuenta que en esa foto estaba totalmente viviendo un sueño. Imagínate la adrenalina que tenía, acababa de apuñalar a la mujer. Recién vos dijiste, Omar, dijiste, está comprobado en el expediente. Sí. Si hubiese estado comprobado en el expediente, no lo condenan ni lo confirman. Pero pará. El doctor comprobado, ¿el doctor quién? El doctor de Rosa. Que le pagaron, que le paga la defensa y dice lo que le paga la defensa. Estamos hablando de un profesional no, de primera línea, no estamos hablando... Eso lo conocemos mucho, es muy respetado el doctor de Rosa, pero en este caso es un perito de parte. Es perito de parte. No me puede decir que está comprobado en el expediente porque lo hizo un perito de parte. Que sea, no confundamos a la gente. Que sea perito de parte no significa que vaya a mentir. Y tampoco significa que esté comprobado en el expediente. Para que esté comprobado en el expediente tiene que haber una coincidencia entre los abogados de parte o mínimamente con la pericia oficial. La pericia oficial dice que era perfectamente consciente de sus actos. Lo que pasa es que hay un problema acá. La pericia oficial es un desastre, ¿no? ¿Quién lo dice? Te lo dice la defensa y lo fuimos viendo en los diferentes puntos del expediente. La pericia oficial, ¿sabés dónde fue hecha? Fue hecha en la DDI de San Isidro, sentado Farré después del hecho ilícito que comete, y le hicieron 10 preguntas. Ahí, esa fue la famosa pericia que era la corroboración del estado mental que tenía Farré en el momento del hecho. Una vergüenza. Tendría que haber hecho, primero dejar transcurrir unos días para que él pueda salir del estado que estaba en ese momento. Era una persona que venía que de cometer un pasaron hecho. los días y él esa fue la pericia oficial. Me interesa saber y después, cómo, entre los profesionales intervinientes, analizarlo seriamente el tema. No con un médico de policía que viene a las 2 de la mañana a un cuartito en la DDI de San Isidro a ver a Farré. Pero es el perito oficial y comprobó que estaba ubicado en tiempo y espacio. Me interesa saber qué dice él de ese día. ¿Cómo? ¿Qué cuenta él de ese día? No, claro, él perdió todo. Lamentablemente, él desde el momento que empieza, que sale de la casa en el automóvil, conjunto con la madre, ya él venía sintiendo diferentes dolencias en la cabeza. En principio sentía como espasmos y después, bueno, prácticamente cuando ¿Eso lo cuenta la madre? ¿Eso lo cuenta la madre o de eso se acuerda él y de lo otro no? No, eso lo va contando la madre. Nos contó a nosotros. Igual a la madre no le podemos creer porque ya mintió. ¿Cómo fue el deterioro de Farré en ese momento? Y ahora, en ese trance, en ese lapso, en ese trance mágico que él tenía. Imagínate que venía con Omar, pero no mató a la madre, mató a la mujer. Que esté escuchando música, yo también escucho música y no maté a nadie. Como si fuera un... En el trance, en el trance que él tenía. ¿Le alcanzó para agarrar 2 cuchillos que estaban en la cocina, cerrar la puerta con llave y asesinarla? ¿Eso era parte del trance? A ver. Porque, ahí te voy a corregir un error. No todos los que toman sertralina son asesinos. Te diría que prácticamente por ninguno. Supuesto, pero pasate de la dosis de sertralina. No te convertís en un asesino. Lo que te pasa. No te convertís en un asesino. No sé qué tan común es la sertralina tampoco, pero automáticamente parece muy delicado. Evidentemente enajena tu mente de la realidad. No lo digo yo, que no soy médico, lo dicen. ¿Qué decís? ¿Cuál es el detalle que no entendemos bien de los cuchillos? El de los cuchillos. Sí. Se dice, no, porque fue hasta la cocina, agarró un cuchillo. No. El cuchillo que utilizó, lamentablemente en este hecho, estaba ya en el vestidor donde pasó esto. Estaba en el vestidor. Y venían además,
porque, a ver, el ingerir una medicación equivocada, errónea, en exceso, no te convierte en un asesino, sí es cierto, pero con diferentes estímulos que él venía sufriendo desde, cierta naturaleza desde el momento que agarra el volante de ese automóvil hasta llegar al country, evidentemente van despertando ciertos... ¿Cómo saben que el cuchillo, dónde está? ¿Qué había un pericia, qué cuchillo prueba en el dijo que el cuchillo estaba en el vestidor? Que el cuchillo estaba en el vestidor. Claro, ¿dónde lo inventan? No, lo comentamos nosotros a la defensa. ¿Quién? ¿Cómo? Nosotros a la defensa con un estudio en criminalística que ¿Estudio en hicimos. criminalística? Y que pudimos demostrar... criminalística? No, mirá lo que se pudo demostrar. A ver. Que el mango del cuchillo que ustedes los periodistas dicen que estaba dentro de la cocina No, nosotros no, la justicia. La justicia, si no lo hubiese condenado. Nosotros los periodistas no, nosotros no tenemos nada que ver con es la perpetua diferente el mango al resto de los cuchillos. ¿Qué tiene que ver? Que ese cuchillo no pertenecía a la caja que supuestamente le alegan ¿Y por que estaba en ¿por qué había un cuchillo ahí? Es un pequeño, claro. Pero él tenía preparado el cuchillo ahí. No cambia mucho. Pero él lo tenía preparado, ¿por qué lo tenía en el vestidor el cuchillo? ¿Qué es lo que siempre... ¿Qué hace un cuchillo en un vestidor? No, el cuchillo estaba en el vestidor. No te sé decir Mariana, qué hacía exactamente el cuchillo. ¿Cómo va a estar un cuchillo en el vestidor? Pero en sí, no se van a creer que no cambia nada. ¿Sabe qué, doctor? Entiendo perfectamente. No van a creer que estaba en el defensa vestidor. técnica y el derecho constitucional que asiste a su defendido de contar con una defensa técnica como la suya y las previas que ha tenido. Ahora, este es un hecho comunicativo. Aquí estamos en una situación de comunicación social, por lo cual me veo forzado a decir que un femicida es imputable. Y que el problema de los femicidios en juicios por jurados es un problema específico que tiene el Poder Judicial hoy. Someter, en este caso fue, por cierto, sentenciado a cadena perpetua. Pero el juicio por jurado, y en este clima de época ni les cuento, muy probablemente libera al femicida. Este es un problemón que hay en la justicia. Pero ese es tu pensamiento. No, lo usan de ardid, Sacker. Lo usan. Bueno, Lo usan, pero como también lo usan de ardid cuando hay justicia por mano propia, como pasó en Zárate, que atropella a los ladrones después de perseguirlo, y lo absuelven a esta persona cuando mata después. Está bien, no pero estaba bien. si esta persona estaba no comprendió la criminalidad del acto, hay que decirlo, hay que entender algo. Farré se hubiera planeado. Mirá, te cierto la carga de la prueba. Si Farré hubiera planeado este homicidio, en principio, 1, no lo hubiera hecho él, 2, no lo hubiera hecho en un country. Bueno, claro, exactamente. Primero que no es un homicidio, es un femicidio. Usemos las palabras que van. Y por otro lado, lo que dice Mariana, porque quizás no lo planeó, probablemente no lo haya planeado, pero no, claro, de ahí a que no estuviera consciente. Digo, usted, por ejemplo, dice la sertralina o la medicación psiquiátrica que fuera. Él ya venía con una situación previa dando algún tipo de señal. Sí, y en tal caso, ¿cuáles hay una historia fueron? clínica en el hospital alemán, ¿eh? No es que esto lo decimos por nosotros supuesto, historia clínica, sí, pero digo... Hay una historia clínica donde él tenía una atención psiquiátrica con una medicación. Declararon los médicos también en ese momento. Está lleno de personas que toman medicación psiquiátrica porque la necesitan y les hace bien, y eso no significa que luego van a llevar a una situación violenta de te entiendo. Cometer un femicidio. No, por supuesto que no. Pero ¿a dónde apuntan ustedes con eso? O sea, ya apelaron en casación y hasta ahí llegó, ahora van a ir a la... No, Corte Suprema. Corte Suprema. Curso extraordinario. Corte Suprema. O sea, para anular el fallo. No. ¿Cuál es el objetivo? No, demostrar que Fernando Farré en el momento del hecho no entendió la criminalidad del acto por los factores que te comenté. ¿Y ahora lo entiende? ¿Cómo? ¿Ahora lo entiende la criminalidad del acto? ¿La entiende ahora? Sí, por supuesto. ¿Y qué siente? Después del trans y después de la ayuda que ahora sí está bien medicado en el servicio penitenciario donde está, ahora sí lo entiende. ¿Y qué entiende? Siente dolor, siente culpa, siente prácticamente que arruinó en principio la vida de sus hijos, sacó la vida a su mujer que tanto amaba y se arruinó la vida a él. Sí. Él, como dice él, yo cambio todo lo que pasó por estar yo, ser yo la víctima de este... Sí, obvio. Increíblemente, ahora Mariana, si querés lo podemos escuchar a él hablando de la cárcel, increíblemente él dice... Yo también soy víctima de todo esto. Y justifica su posición de víctima, insólita posición de víctima, diciendo...
esto mismo que decía Saker. Yo perdí un montón de cosas por haberla asesinado a ella. Lo cual es un descabelladísimo. Claro. Descabelladísimo. Está Bueno, lleno de sigue situaciones... siendo el hombre... Claro, se pone en el eje. Claro, en el eje, exactamente. Lo mío es mío, lo mío es mío, porque es una frase tal vez pueda que retumba... servirles la primera reconstrucción que hay, que yo no sé si es la de la defensa, pero la que yo recuerdo. Ellos llegan primero, la madre y Farré. Van a la cocina a hacerse un té. No había agua, para hacerlo no había calentador de agua. Entonces empiezan ahí a hablar y llega el doctor, el abogado y Claudia, con un carrión violeta o algo parecido, un carrión, una valija con rueditas. Cuando entra, se produce este diálogo. Hola, Clau, le dice el asesino, Farré. Es decir, no había ninguna animosidad. Hola, Clau. Hola, Fer, le dice. Y ella dice, voy al vestidor, y sale hacia el vestidor. Ahí se produce una secuencia que Omar dice que no es, el doctor dice que no es así. Él toma 2 cuchillos y sale para atrás. La madre sale atrás. Estaban atrás de un artefacto que era una licuadora o algo por el estilo, estaba atrás. Él toma el cuchillo y sale corriendo. La madre sale atrás, encierra la puerta y el abogado arranca. Porque al abogado lo dejamos como yendo al abogado de... ¿Por qué los abogados se van de la escena? Se van porque cuando empieza ese breve diálogo, le dice el abogado a la abogada de la otra parte, esto va a demorar mucho. ¿Podemos hablar 2 minutos? ¿Pero daba para dejarlo solo, Mauricio? Pero si justamente el abogado fue a acompañarla, a acompañarse... Pero quiero escuchar cómo termina el relato. Arranca la manija. Arranca el picaporte. El abogado es una persona grandota. Ojo, los abogados ahí dejaron de trabajar, creo los dos que estaban. Porque era un estudio importante, el que tenía ella. El abogado empieza a tratar de abrir. La madre dice unas palabras que son espantosas. Dice, no vale la pena. No vale la pena, no lo hagas, no vale la pena. Y arranca... Le dice a él que no vale la pena que la mate. Claro, le empiezan a gritar a él. Porque ahí él estalla en el momento que ella camina hacia el vestidor. Las razones, la explosión puede ser una explosión por ira, por odio. Bueno, pero él tenía ya el cuchillo, o sea que de alguna manera... Bueno, uno de los cuchillos, perdón, que me meta y no, adelante, correcto, lo hizo Mauricio. Comentó muy bien el hecho y uno de los cuchillos estaba porque se trababa la puerta de ese vestidor, constantemente se trababa. Entonces ya en ese vestidor de la casa de fin de semana estaba el cuchillo dentro para abrir. Uno de los cuchillos. Los hechos son como los contó Mauricio, pues está diciendo que los relató muy bien y los cuchillos los sacó de la cocina. No, sacando lo de la cocina, sacando lo que extrajo los cuchillos de la cocina, que esa es la versión que quiso imponer la policía. ¿Y un cuchillo no se llevó? ¿Cómo? Había 2 cuchillos. Uno, supuestamente usted dice que estaba en el vestidor. El otro no se lo llevó. Porque uno era un cuchillo, lo que está secuestrado en la causa, Uno era un cuchillo y otro era una navajita de esas, de las navajitas Victorinox. Entonces no había 2 cuchillos. Había un cuchillo. Bueno, 2 elementos la navaja. Igualmente, 2 elementos. La navajita debía estar en el vestidor y el cuchillo es el que agarró. ¿Por qué esa es la escena del crimen. Lo que están viendo es justamente... que se lo juzgue. Y de que, ese es el se vea. Esa es la ventana rota. Esa es la ventana rota, porque parece que no tenemos tanto miedo. Vivimos derecho... rodeados y recibiendo denuncias de personas que están muertas de miedo. ¿Sí? Es al revés. El miedo no es nuestro. El miedo es de la cantidad de gente que nos escribe a diario porque están muertas de miedo. ¿Sabe qué también? Y de las familias... Que la justicia decida. ¿Por qué le niegan ese derecho? Pero Omar, la justicia... O sea, está todo bien, o sea, el hombre puede haber estado mal de la cabeza. Las víctimas. Pero la mató, no hay duda. Que la acuchilló, que la degolló, no tenemos duda, que es culpable. Pero dejen que la corte evalúe el estado mental. Nadie niega el hecho. Perdón, Omar, vamos a escucharlo a Farré. ¿Por qué no se limita a la defensa técnica y no a defender lo indefendible? Es decir, la defensa técnica es una cosa. Está muy bien que haga el planteo en la Suprema Corte que va a revisar la cuestión que revise el Estado. Pero ya hacer una Quisiera saber defensa... qué piensan sus hijos, ¿no? No, yo no estoy diciendo que el hecho que hizo, que comete Farré está bien y felicitarlo. Pero acá parece que lo están atacando. Lo quieren ver colgado en una plaza de mayo. Menos mal que no mató a los abogados. Pero acaba de decir usted. ¿Que mató a los abogados? O sea, no. A ver, yo entiendo que apelando a la Corte Suprema, lo que se busca
enoja es la nulidad del fallo, ¿no? Quizás. Claro, en principio la nulidad del fallo. Exacto, entonces si yo viera que la que... Corte Suprema, si yo estoy acá conduciendo este programa y la Corte Suprema dicta la nulidad del fallo y este hombre está libre después de degollar y darle 74 puñaladas a su mujer, y puede ser que me enoje. Y puede ser que toda la gente se enoje. Puede ser que no creamos en la justicia. Y puede ser que pensemos que hay un asesino suelto. Igual, pero nadie piensa en su sano juicio que la Corte Suprema va a liberar a este. No hay ninguna remota posibilidad. Creo que ni los propios hijos deberían creer que libre su padre. Ni Zucker cree que lo va a poder sacar. Y de hecho, pero bueno, vamos a escucharlo a él 6 años atrás, cuando daba la entrevista desde la cárcel. No, no sé por qué lo hizo, porque es un acto irracional. Yo no voy a... A ver, yo tengo claro que asesiné a una persona, a mi mujer, la madre de mis hijos. Destrocé una familia, varias familias. La familia de mi mujer, la vida de mis hijos. 74 puñaladas, no esa sangre fría, esa sangre caliente, esa sangre irracional. No esa sangre fría, esa sangre caliente, dijo. Como que de alguna manera estaba enojado, ¿no? Claro, no, estaba viciada su voluntad. Reitero, había tomado una mezcla de medicamentos que ante cualquier estímulo que su mente percibía como un ataque iba a reaccionar. Era una persona que estaba sobremedicada. Y no, eso no en ese día, en 15 días atrás. No cansa para decir que él no estaba en sus cabales. De hecho, es que no lo digo yo, Martín. Pero Omar, en el expediente no lo dicen los médicos. Dejá de decir que lo dice tu médico. Enrique de Rosa. Tu médico lo dice, no lo dicen los médicos. Lo dice ¿Y qué dice el médico que lo medicaba? Digamos, su psiquiatra. No, el médico que lo medicaba, por supuesto, dice, él alega que la medicación la necesitaba, pero después... ¿Pero quizás él tomaba más de lo que tenía que tomar? No, le dieron medicación de más. Le dieron de más las dosis. Lo que pasa que cuando le hacen... Entonces debería haber una denuncia, ¿no? ¿Hay una denuncia contra ese médico que supuestamente le dio mal las dosis? Por supuesto. Salió denunciando al médico, salió denunciando a otro médico, que no tiene al caso llegar a nombrarlo, que también lo medicaba, un doctor que estuvo en el tapete acá de la prensa, que también lo denunciamos, Mühlberger, que también era atendido, que también lo sobremedicaba. El de la ortomolecular, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente, era una persona que en ese estado lamentablemente iba a terminar. Mariana, lamentable. Para todos. No, quería preguntarle al doctor si es que puede decirlo, ¿no? Si Mariana Gallego, cuando defendía con el tema del divorcio, ¿no? Quiero decir, ¿qué contaba ella de la personalidad de Farré? No, Farré era un tipo obsesivo. Sí. Muy obsesivo. De hecho, una de las cosas que pasaba, Mariana lo asesoraba en el proceso del divorcio y había encontrado una forma que era poner un reloj de arena, porque él venía a las 11 al estudio, era a las 2 de la tarde y seguía hablando de lo mismo. Estaba absolutamente tomado por la situación, sí. Y eso es lo que ella sabía. Ahora, después era un tipo explosivo en algunas cosas. Me acuerdo ahora, mientras hablaba Zucker, un día yo en el gimnasio puse música y no le gustaba, se enojó muchísimo. Y se enojó conmigo, yo le tomaba un poco el pelo, primero porque tenía confianza, sin saber que iba a meter 74 puñaladas, obviamente, pero le tomaba un poco el pelo y dije, escuchame, si no te gusta la música, o sea, era explosivo, tenía reacciones que podía ser porque estuviera en tratamiento. Estaba cursando ese proceso de divorcio y era una persona absolutamente educado, saludador, pero sí tenía algunos momentos de explosión, ¿no? Que por Mariana, ahí me gustaría retomar algo que vos decías que me parece central, que es recordar a los hijos, ¿no? 3 chicos adolescentes que se quedaron sin mamá. Y sin papá. Y sin papá. Se quedó sin mamá, sin papá, sin colegio, sin dinero, porque la hermana de Schaffer, que nadie menciona, es una mujer que se ha ocupado de esos chicos desde el primer momento. Se quedó con ellos. Se quedó con los chicos. Que los amenazaron en un momento también. Porque ellos iban... el padre de Claudia Schiffer, si no me equivoco, recibe una amenaza después de la condena, donde le decía que la hermana, no me acuerdo el nombre de la hermana de Claudia, tenga cuidado cuando va por Panamericana. Y ellos agarraban Panamericana permanentemente. Por eso es importante el rol de la hermana, porque no solamente se quedó con los hijos, no solamente los mantiene, no solamente le da amor y cariño hasta el día de hoy, y el colegio sino le dio que además la amenazaba. El colegio, su colegio de primer nivel, les dio una beca. Claro. Terrible, Hay uno de los chicos que tiene un problema de retraso madurativo y
y está en una institución. Otro gran problema, digo, todo lo que se desató en esta desgracia ante un asesino, ¿no? Y dicho esto, Fernando Farré, constantemente él quería hablar con sus hijos, explicarle ahora, después de esta tragedia, ya son mayores, y él siempre estuvo abierto a tratar de comunicarse con ellos y a explicarle realmente lo que él sintió en ese momento, pedirle disculpas, y lamentablemente no puede, ¿no? Y es otro gran dolor. No han ido a verlo, ¿no? No han ido a verlo todo no este quieren tiempo. ni ver. No. Gracias, Saker. Perdón que terminamos siempre atacando a los abogados como si fueran los verdaderos responsables del hecho, pero no es personal, ya nos conocemos mucho. Muchas gracias. Por favor.